Nosotros como grupo les presentaremos diversos temas de los circuitos eléctricos, como su origen, qué son, dónde se encuentran estos para poder explicar de mejor manera y que las personas que estén interesadas en aprender respecto a esto puedan entender de una mejor manera y aprender mucho más fácil y no se compliquen tanto con cosas que en sí no son difíciles. Bueno, ahora les dejaré con mi compañera Javiera que le explicará más allá del tema. Bueno, nosotros partiremos viendo los inicios de este tema, el origen de los circuitos eléctricos e ir más allá de lo matemático. El descubrimiento, o mejor dicho, el desarrollo del circuito eléctrico está íntimamente ligado al propio desarrollo de los conocimientos sobre el fenómeno de la electricidad. Mientras la electricidad, en su forma estática, era todavía considerada un poco más que obstáculo de salón, ya que solamente lo veían como la luz que reflejaba, las primeras aproximaciones científicas al fenómeno y a su capacidad para ser conducida por algún medio físico fueron hechas sistemáticamente por acusatorios investigadores durante los siglos XVI y XVII. Bueno, ahora para explicarles de mejor manera todo este tema, yo lo voy a dejar con mi compañero para que le expliquen mucho mejor. En la sociedad actual es fundamental disponer de electricidad para poder desarrollar nuestra vida cotidiana con normalidad. Sería difícil imaginar todas las actividades que realizamos al cabo del día sin los aparatos y electrodomésticos que funcionan con energía eléctrica. Pero, ¿sabes lo que es un circuito eléctrico? Un circuito es una electrónica con fuentes, interruptores y semiconductores que contienen al menos una trayectoria cerrada. Pero, ¿qué necesita un circuito eléctrico para funcionar correctamente? Necesita fuentes, conductores y algún aparato que transforme energía a otro, por ejemplo, calórica o lumínica, o genera resistencia a esto. Un circuito contiene voltaje, intensidad, potencia y resistencia. ¿Dónde están los circuitos en la vida cotidiana? Los circuitos en la vida cotidiana están en todas partes, como por ejemplo en las instalaciones eléctricas de tu casa, en las empresas, en la luz de la calle, al interior de los autos, etc. ¿De dónde vienen los enchufes de tu casa? La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a nuestras casas. Obtenemos la electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el calor del sol y el viento, entre otras muchas fuentes. La clave está en saber mover algo, como por ejemplo una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad, con el uso de imanes y circuitos. ¿Cuánta electricidad usa tu casa? Las casas utilizan 220 voltios, los cuales se distribuyen en toda la casa, como en los enchufes, en la luz, en todo lo demás que utiliza electricidad. A continuación va a pasar mi compañero Sebastián Barriga. La ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad de la siguiente manera. Partiré definiendo estas. ¿Qué es la intensidad? Bueno, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en una unidad de tiempo. ¿Qué es la resistencia? Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. ¿Qué es el voltaje? Es la presión de una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz. Ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma se establece el flujo de una corriente eléctrica. En forma de fracción se pone de la siguiente forma. La intensidad es igual al voltaje dividido en la resistencia. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y la resistencia es igual al voltaje partido a la intensidad. Y a continuación le dejo a mi compañero Aldo Pollini. Buenas, este es un circuito mixto. Es una combinación de elementos, tanto en serie como en paralelo. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo, para finalmente reducirlo a un circuito puro, bien sea en serie o en paralelo. Bueno, este es el circuito paralelo. El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. En un circuito paralelo, todos los receptores tienen la misma tensión
Sin embargo, la intensidad cambia en función de la resistencia. Tienen dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuitos, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión entre si se conectan más elementos en paralelo. Estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo. Con respecto a los circuitos en serie, si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos. Bueno, ahora presentaré a mi compañero Ignacio Aravena. Circuito en serie. Circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual. Elementos del circuito en serie: una fuente de poder, un material metálico que permita la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente hasta el elemento receptor. Y finalmente un receptor que absorbe la energía eléctrica y la convierte en energía. Características generales: la intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. La suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. La figura que está aquí se encuentran conectados en serie 5 resistencias iguales. El voltaje para cada una es un quinto del voltaje total. La resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo componen. La resistencia equivalente es mayor que la mayor de la resistencia del circuito. ¿Para qué sirve un circuito en serie? En serie sirve para distribuir la energía de manera continua, de tal forma que si en algún aparato del circuito no sirve, dejarán de funcionar todas. Un claro ejemplo podría ser las luces navideñas, que si se echa a perder una, no funciona ninguna. Bueno, podemos concluir que dimos a conocer el origen de los circuitos eléctricos. También explicamos qué es un circuito, dónde se ocupan estos, y además relacionamos las magnitudes de la ley de Ohm: resistencia, voltaje e intensidad. También aprendimos las fórmulas de estas leyes y finalmente definimos y aplicamos los tres tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto. Muchas gracias.